anticipando, estamos en contacto con Pablo Cohen, periodista uruguayo de Tenfiel, columnista del diario El Perfil, escritor también que ha sacado, ahora antes de la Copa del Mundo, el libro Desde Adentro, Uruguay Mundial, donde se dio el lujo de charlar mano a mano con todos los protagonistas que han hecho grande a la Celeste. Y bueno, mañana ni más ni menos Uruguay va a estar buscando un lugar nuevamente entre los 4 mejores y creo que era una gran oportunidad para poder charlar con Pablo y que nos cuente, bueno, de lo hermoso que ha sido realizar este libro y de todo lo que se está viviendo allí en Uruguay, este partido tan trascendental. Así que te damos la bienvenida, Pablo, a Zona Mixta. ¿Cómo te va? Un gusto. Un placer, Gonzalo. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Vamos a dividir un chiquito la charla. Primero nos metemos en el libro, para siempre es bueno saber los pormenores y teniendo el autor que mejor. Uno repasando los nombres a los que entrevistaste, la verdad que debe haber sido muy, muy complicado tener todos estos testimonios juntos para un libro. Sí, no fue fácil, digamos. Yo acababa de terminar otro libro de entrevistas a ídolos de la historia de Peñarol. Antes había hecho otro a ídolos de toda la historia de Nacional, los 2 equipos grandes de Uruguay. Y bueno, coincidió que empezaba el Mundial por un lado y que eran los 100 años del diario El País, que es el diario más importante de Uruguay, por otro. Entonces le propuse al diario hacer este libro de entrevistas con prólogo de Raúl Castro, que los argentinos conocen bien porque es el letrista de las canciones principales de Jaime Ross, desde que el letrista no se olvide, Las luces del estadio, Cuando juega Uruguay, La hermana de la coneja. Él hizo el prólogo especialmente para el libro. Y entonces, nos pusimos de acuerdo con el diario para hacer el libro. Y por supuesto, claro que no fue fácil, como vos decís, porque hay gente que tiene una cantidad de pedidos de entrevistas brutal, como Suárez, Cavani, Francescoli, por supuesto Diego Forlán, que fue el mejor jugador de Sudáfrica, Lugano, Godín, son super ídolos. Por ejemplo, Lugano me decía que tiene más de 1000 fotos en el último año de gente que se llama Diego Alfredo Lugano, porque él es ídolo absoluto sí, del en San Pablo, sí. Director de Relaciones Institucionales del San Pablo, uno de los equipos más grandes de América. Entonces, no fue fácil, pero después de que vieron los antecedentes que tenía y el hecho, digamos, de que iban a estar juntos por primera vez en un libro todos, la verdad que aceptaron todos, no hubo nadie que no aceptara de ninguna época. Y bueno, y fue un placer poder entrevistar a gente desde el Mundial 54, José Emilio Santamaría, que salió campeón del mundo con Di Stéfano en Real Madrid, y jugó el Mundial del 54 con Uruguay, con Obdulio Varela y Schiaffino, hasta los ídolos actuales como Cavani y Suárez, pasando por Roberto Matosas, por Francescoli, y bueno, y por todos los grandes jugadores uruguayos. Claro. Recién charlábamos, cuando arrancábamos el programa, del amor particular que tienen los futbolistas uruguayos, no solamente por la camiseta, sino por todos los jugadores que hicieron historia fuerte justamente allí en el seleccionado. Y quizás también eso haya sido un buen gancho justamente para ellos atraparlos y que den el testimonio. Sí, en una de las entrevistas del libro, Pablo Montero, que para los más jóvenes, para ubicarlos, fue un capitán de primera de Uruguay en los años 90 y principios de los 2000, y también fue titular, defensor central de la Juventus durante más de 10 años, sí, y campeón del mundo con la Juventus, un gran jugador. Pablo Montero dice ahí que para él ser uruguayo es honrar a nuestros antepasados. Entonces, respecto a tu pregunta, hay una especie de hilo invisible entre todos, que me imagino que será de color celeste, pero sin duda que cuando hablas con Godín te habla de sus ídolos, de los capitanes históricos,
con Lugano lo mismo, y todos tienen una especie de sentido de continuidad. Pero te diría que esa cohesión y ese sentido de pertenencia, unido a ese otro sentido de continuidad histórico, es muy importante. Si, digamos, es inentendible sin un conductor, y en este caso, si el Uruguay tiene eso, es gracias a Óscar Tabarez. ¿Vos creés que, digamos, desde allí, o él por ahí le fue inculcando a ellos este sentido de pertenencia que vos marcabas? Él fue inculcando muchas cosas. En primer lugar, sentido de pertenencia. En segundo lugar, sentido de grupo. Es más importante el grupo que los individuos aislados. No es que no es importante la individualidad, ¿no? Sino que el grupo en el sentido amplio y por supuesto en un sentido sano. Y en tercer lugar, la conducta. O sea, los jugadores uruguayos tienen una serie de obligaciones por estar en la selección uruguaya, que los acercan a la gente. O sea, y eso es fruto del trabajo de Tabarez. Los ídolos uruguayos tienen que saludar a cualquier chico o a cualquiera que les pida un autógrafo, tienen que ser educados con todos los miembros, cualquiera que los salude, con todos quienes trabajan en el complejo celeste. No hay nadie que tenga, digamos, privilegios, tienen que lavarse ellos mismos los botines, limpiarse ellos mismos los botines. O sea, tienen que ser educados, tienen que creer en el grupo y tienen que respetar la historia de la selección. Y Tabarez no es que sea autoritario, es un hombre firme, pero simplemente manda él. Entonces, a nosotros nos pasaba un poco en los años 90 y principios de los 2000 lo que le pasa a la Argentina ahora. O sea, no es que Uruguay no tenía grandes jugadores. Fíjate que en el año 90, y el director técnico era Tabarez, casualmente, pero un Tabarez muy joven, teníamos del enganche hacia arriba teníamos, fíjate estos nombres, ¿no? Enzo Francescoli, Rubén Paz, Antonio Alzamendi y Rubén Sosa. O sea que talento no nos faltaba, claro, ¿no? Sí, sí. De repente lo que nos faltaba era la organización que ahora tenemos y que sin duda es producto de Tabarez, y en algún momento Argentina la tuvo y ahora no la tiene. Exacto. Vos sabés que, bueno, vos sabés porque sos columnista también aquí para el diario El Perfil, o sea, conocés un poco a los argentinos. Sí. Y ahora, bueno, o sea, Tabarez es como que es el ejemplo a seguir, digamos, pero yo el otro día pensaba con la particularidad que tenemos los argentinos, donde a Tabarez no se le hubiese dado un par de resultados, hubiesen dicho que está viejo, que no sabe manejar el grupo, que bueno, porque tiene problemas para trasladarse, o sea, no puede estar en el día a día. De hecho, cuando estuvo en la última etapa en Boca, se decía que lo había comido el mundo Boca. Yo creo que también el contexto uruguayo lo ha ayudado para poder desarrollar esto, porque tienen un poco más de paciencia que nosotros, por suerte para ustedes. Sí, los uruguayos somos muy pasionales y muy, digamos, fanáticos del fútbol, pero somos un poco más hispánicos y menos italianos en relación a la efusividad con que manifestamos nuestros sentimientos. Y entonces, es cierto eso. Tabarez, lo del mundo Boca y Tabarez, bueno, es porque quizás no sea tan extraordinario como técnico, o sea, tan rápido como un Carlos Bianchi para hacer los cambios, no tenga esa velocidad brutal que tiene Mourinho, por ejemplo. Pero en cuanto a la conducta, es ejemplar. Y además tiene cosas como técnico muy interesantes, porque Tabarez, en toda la cuestión táctica, en toda la cuestión defensiva, es extraordinario. Así que la verdad es que también nos representa cuando habla en las conferencias de prensa, y vos viste lo bien que habla, claro, y lo educado que es siempre. Eso es muy importante, y a nadie se le ocurre en Uruguay y esto quizás sea lo más importante, que el que no mande sea otra persona que el técnico. Eso es fundamental, eso es fundamental. Buenas tardes, Pablo. Bueno, Gonzalo, Elizalde te saluda también. Estamos aquí desde Puesta que Zona Mixta.
agradecerte, obviamente, la comunicación, y bueno, por ahí un poco de envidia, porque no nos agarra al pensar lo que es Uruguay, cómo está en el Mundial hoy, al nombrar vos, describir a Tavares, a todo el comportamiento que tienen los jugadores allí en la selección uruguaya, y tampoco es caerle tanto a los jugadores argentinos, ¿no? Pero por ahí... esto de la diferencia que puede llegar a haber en cuanto al, no sé si tanto la idiosincrasia, porque somos bastante similares en cuanto a los uruguayos y los argentinos, pero esta diferencia que por ahí se ve, no solo en las actitudes fuera de la cancha, sino por ahí dentro de la cancha, y lo que se habla tanto. Nosotros somos muy particulares, como recientemente decía Gonzalo, y esto bueno, creo que destacar lo del liderazgo que vos decías, es que manda Tavares y es él el que manda, sin ser autoritario justamente, pero bueno, es lo que por ahí creo que nos falta un poco a los argentinos, ¿no? ¿Cómo lo ven de allá? Un gusto hablar con vos también. En realidad, en primer lugar, como decía Borges, por algo tienen los mismos colores las dos banderas, ¿no? O sea, somos muy parecidos. Sí. En segundo lugar, te diría que agregaría al excelente ejemplo de Tavares el hecho de que él ha elegido líderes positivos. Eso es muy importante. Él eligió como extensión suya dentro del campo a líderes positivos como Diego Lugano, Diego Godín y Diego Forlán. Parece mentira, se llaman todos Diego, pero eso es muy importante, y eso es, viste, te diría vital. El capitán de Uruguay no es Suárez, es Godín. Y eso no es que Argentina no pueda hacerlo, porque es muy fácil decir que Messi no rinde en Argentina. Capaz que es un poco más difícil ver que es muy mal capitán, pero ¿a quién se le ocurre que sea capitán? ¿Por qué tiene que ser capitán? Primero. Segundo, ¿es un líder positivo o negativo? O sea, Cristiano Ronaldo, cuando un compañero suyo se equivoca, va y lo consuela y lo alienta. Messi hace eso, está preparado anímicamente para ser capitán. Si Edinson Cavani quisiera jugar con amigos de él, ¿Tavares se lo permitiría? Por ejemplo, Tavares, antes de que empezara el Mundial, sacó a Nicolás Lodeiro, que ustedes lo conocen de Boca. Sí. Lodeiro es íntimo amigo de Suárez. Suárez se enteró de eso y se puso a llorar públicamente. Pero Tavares dijo, ¿vamos a poner a Lodeiro porque es muy amigo de Suárez, o vamos a poner a Bentancur porque creo que es mejor para la selección? Entonces, es muy fácil pegarles a los jugadores, pero me parece que el tema argentino, igual que el uruguayo antes, no es tan difícil de resolver. Es un tema más estructural, con una cabeza seria, dirigentes serios y un técnico serio, se resuelve. Y no es casualidad que el mundo sepa todo lo que pasa en Argentina, no es casualidad que todo el mundo sepa que hay jugadores de primer nivel internacional que en Argentina no juegan por razones extradeportivas, como Dybala y Icardi, y tampoco es casualidad que técnicos de primer nivel que quieren mucho a la Argentina y que triunfaron con la camiseta argentina no quieran dirigir a la selección, como Diego Simeone. ¿Cómo ves, justamente tomando este tema, la dirigencia, y haciendo una comparación por ahí si se quiere, aunque muchas veces sean odiosas, pero para entender un poco esta situación actual de Uruguay en cuanto a lo dirigencial dentro de la selección y lo de Argentina? Bueno, yo te diría que a veces uno escucha a colegas prácticamente filosofar sobre este tema. Yo soy muy pragmático, basándome en la evidencia. Me parece que lo que se necesita son dirigentes decentes y que roten. O sea, no puede estar pocos años un grupo de dirigentes que mande, porque si no, no hacen nada, pero tampoco pueden estar 40 años. Claro. Y después que siga, digamos, una dirigencia unida a esa especie de monarquía, que es lo que pasó en Argentina, ¿no? En Uruguay hubo dirigentes muy malos, hubo dirigentes buenos, más o menos. Tampoco creo que el presidente de la UF de hoy sea un fenómeno. Simplemente hay un sentido de continuidad respecto a lo que es correcto hacer. En un momento, hace no mucho, Uruguay tuvo dirigentes lamentables, también tuvo correctos. Como te digo, los dirigentes actuales de la selección uruguaya no son
extraordinarios, pero son buenos dirigentes. O sea, lo importante, más que sean espectaculares, es que tengan sentido común, que sean decentes y que roten, no que se queden a vivir ni que usen eso para beneficio personal. Entonces, si pasa eso, que son cosas muy sencillas, es posible, digamos, que desde la cabeza cambie el resto. Ahora, si la cabeza está podrida, ¿cómo va a aceptar un técnico? Entonces, la gente cómo no se va a enojar con los jugadores. Pero para que un jugador dirija cuando no es su función, alguien se lo tiene que permitir. Diego Forlán en este libro me decía, asombrado, que no entendía por qué le daban tantas atribuciones a Messi fuera de la cancha. Y en realidad, en una selección seria eso no pasaría, es muy fácil, como hablamos antes con el otro Gonzalo, echar la culpa a Messi, pero me parece que el tema es más complejo. Sin dudas. Pasando un poco a lo futbolístico y bueno, este partido trascendental que tiene mañana Uruguay frente a Francia, realmente, yo lo decía en la previa, una oportunidad inmejorable que tiene Uruguay para seguir en el Mundial, ¿no? Porque creo que Uruguay está hoy en día una selección fuerte, se lo ve organizado en todas las áreas del campo de juego y tiene la delantera letal con Cavani y Suárez, que realmente, bueno, justamente por sobre todas las cosas Cavani se destapó en los últimos partidos, pero tienen una estructura muy buena y para ir a hacerle frente a Francia y a cualquier equipo que se les pueda cruzar. ¿Cómo ves y analizás el partido que se va a dar mañana? Bueno, Francia es un equipo para mí notable, bien dirigido por De Jong, a veces con cierta mezquindad, pero muy bien dirigido. Tiene jugadores que se complementan bien, porque Giroud, que entra a veces, es distinto a Griezmann es distinto a Mbappé, y a Mbappé no lo para nadie. Yo creo que por lo que dijiste vos, que es la estructura defensiva del Uruguay, no va a tener las facilidades que tuvo contra Argentina Mbappé. Exacto. Pero eso no quiere decir que no sea letal. Es letal por su velocidad, por su clase y por su potencia. Entonces, es cierto que Uruguay tuvo la suerte de que, retirado Forlán, que es el jugador uruguayo más importante de los últimos 40 años, aparecieron en su mejor momento Cavani y Suárez. También es cierto que es probable que Cavani o sea suplente o no juegue, no se va a saber hasta mañana. Quizás juegue, pero es difícil. Es muy probable que juegue Cristian Stuani, que es un buen jugador y que ha hecho muchos goles esta temporada en España. Entonces yo creo que va a ser un partido muy parejo, muy parejo y no apto para cardíacos, sí. Sinceramente. Además, Francia, no nos olvidemos que tiene fuera del plantel un 9 de primera como Benzema, que por motivos extradeportivos, pero entendibles porque la verdad ha tenido actitudes lamentables, no está. Sí. Pero Francia es un equipo muy serio, muy completo y bueno, yo creo que va a ser un partido dificilísimo y pienso que Uruguay lo va a ganar. Uh-huh. Bien, bueno, muy bien. Vamos a hacer fuerza, obviamente, aquí de Argentina por Uruguay, eso descartado. Y por último, antes de pasarte con Gonzalo para el cierre, preguntarte también, porque Uruguay siempre se ha caracterizado por esto de la garra charrúa, ¿no? De ser un equipo aguerrido que va y que por ahí no sé si... No sé, decímelo vos que lo vís más de cerca o siendo uruguayo, no tiene un juego vistoso si se quiere, tampoco lo ha tenido la selección argentina, mucho menos en este último tiempo, más allá de tenerlo a Messi y otros grandes jugadores, pero voy a esto de que Uruguay siempre tiene esas bases de garra charrúa o lo has visto vos jugar un juego un poco más vistoso en el último tiempo. No, vistoso, está bien tu pregunta, vistoso Uruguay nunca fue y nunca pretendió ser. Exacto. Eso no significa que, digamos que en Argentina a veces no se sobrevalore una especie de fútbol lírico que no conduce a nada, esa especie de tiquitaca ridículo en que embarcó Sampaoli a la selección con toques laterales
que no llegan absolutamente nada, o moñas irrelevantes. Eso no es fútbol vistoso, ¿no? Sí, Uruguay ha tenido jugadores de un talento notable a lo largo de su historia. Por nombrar algunos contemporáneos nada más, que ustedes conocen muy bien, Forlán, Francescoli y Rubén Paz. Lo que pasa es que, claro, siempre ha habido uno o dos con ese talento, y en general son más efectivos que vistosos. O sea, los talentosos uruguayos no son de hacer moñas ni gambetas, ¿no? Claro. Son más efectivos, pero sí hemos tenido jugadores muy talentosos. De todas maneras, nuestra base histórica es justamente un buen arquero, una extraordinaria defensa y una estructura muy parecida, si querés, a la de Paraguay y a la de Italia. O sea, a Uruguay no le interesa la tenencia de pelota demasiado, la posesión por la posesión misma tampoco, y ha jugado históricamente con una actitud defensiva y al contraataque. Ahora, para jugar así hay que ser efectivo, y no se puede jugar así sin buenos delanteros y delanteros talentosos. Y ahí está la paradoja, porque Argentina no ha tenido en los últimos 30 años ni a Cavani, ni a Suárez, ni a Forlán. Porque claro, si vos tenés poco la pelota, tenés pocos contraataques, tenés que ser muy contundente. Sin esos jugadores no podés jugar así. Uruguay los ha tenido. Entonces, claro, son, digamos que el juego uruguayo es poco vistoso, no es así para cortarse las venas de aburrimiento, pero no es muy entretenido, y no le interesa hacerlo. Y la guerra charrúa es un poco un mito, pero también es un poco cierta, porque los equipos uruguayos tienen siempre ese ultra que podés asociar a su historia, al nacimiento de Uruguay entre dos potencias, como Estado tapón, como invento inglés, y como, bueno, un vecino verdaderamente casi insignificante. Y sin embargo, fíjate que tiene 2 mundiales, 2 campeonatos olímpicos que equivalen a 2 mundiales más. O sea, según la FIFA tiene 4 mundiales, es el equipo con más Copas Américas de la historia. Claro. O sea que es realmente bastante conmovedor el tema del esfuerzo extra que siempre da Uruguay. Lo veías en el partido contra Paraguay. Cavani se lesiona por marcar. Cavani hace un juego conmovedor, con gestos técnicos brutales, como el segundo gol, pero también marcando en toda la cancha. Y esa es una característica desde Nasasi, pasando por Obdulio Varela, hasta Paolo Montero, Lugano y Godín. O sea, es muy difícil Uruguay defensivamente. Es una selección jodida para enfrentar. Pablo, vos sabés que, bueno, en esta locura que nos embarcamos con el programa de tratar de ir hablando con gente de distintos países durante la Copa del Mundo, la semana pasada hablábamos con un francés, Antoine, socio del PSG, antes del partido de Argentina, y bueno, entonces en camaradería él nos pasaba cuáles eran los puntos débiles de Francia y nosotros los puntos débiles de Argentina. Y él los que nos marcaba, que dice que bueno, en Francia desconfían y mucho, y que es un gran dato teniendo en cuenta los delanteros uruguayos, es de la saga central. Ellos son muy críticos de la saga central porque dice que cada uno es bueno al lado de su compañero de saga, tanto en el Barcelona como en el Madrid, pero no juntos en la selección francesa. Bueno, lamentablemente a Sampaoli se le ocurrió jugar sin 9, teniendo en cuenta esto, y bueno, claro, quizás por allí pueda hacer Uruguay un gran daño. Sí, Uruguay, si no está Cavani y está Tuani, va a tener una especie de no de media punta, pero si querés, casi un puntero y un 9 de área como es Suárez. Uruguay nunca jugó sin 9. Y claro, es difícil entender por qué Sampaoli, con las características que Antoine describió y que vos mencionaste, decidió jugar sin 9. Es cierto que también decidió no poner al capitán del Inter y goleador de Italia en el plantel, lo cual llamó la atención de todo el mundo, pero tenía números 9, es cierto. No estaba ni Icardi, no estaban Alario tampoco, pero podría haber puesto a Higuaín o a un número 9, en fin, no a Messi, que es bajo y no es 9. Es claro, un experimento que hizo en un momento Guardiola, pero con
Iniesta y con Xavi acompañándolo y contra otro equipo. Uruguay sí va a tener un 9 de área que es Suárez, eso lo va a liberar porque Suárez no tiene el despliegue físico ni la versatilidad que tiene Eddie Cavani, que es mucho más atlético. Y por supuesto, Cavani tiene esa cosa profesional, táctica, de hacer lo que necesite Tavares y de entregar el alma en todo el campo, y Luis, digamos que en el último tercio de la cancha te mata. Entonces yo creo que juegue Cavani va a cumplir con las mismas características que Cavani, porque también es muy atlético, muy rápido y flaco, entonces es ágil. Claro. Y Luis va a ser no los 9 a los que nos tiene acostumbrados, si querés, Argentina en los últimos años, sino los 9 gloriosos que nosotros veíamos cuando eran chicos y que nuestros padres veían, desde Kempes hasta Crespo, Balbo y Batistuta. Claro. Pablo, volviendo un poquito al libro que bueno, ha sido un éxito allí en Uruguay y sé que está casi agotado. Si vos te tenés que quedar con un par de historias de todos los relatos que fuiste tomando, historias más allá del campo de juego, digamos, que es lo que conocemos todos, pero esas historias de vida que te impactan y si tuvieses que elegir un par para contarnos, ¿cuáles serían? Una Roberto Matosas y otra Edinson Cavani. Y te lo digo un poco arbitrariamente, porque la verdad es que han sido para coleccionar todas las historias que me han contado, porque son personas que han vivido situaciones únicas. Roberto Matosas es un hombre de 78 años que salió campeón de América, del mundo y de Uruguay con Peñarol, que jugó el Mundial del 70 y que jugó en River en los años 60, era un gran marcador central, también en realidad jugó de lateral, jugó prácticamente todos los puestos, pero era defensor. Y Roberto, bueno, brilló en todos los equipos en los que estuvo, tanto en México como en Argentina y en Uruguay. Y a pesar de haber ganado todo y de haber salido cuarto en el Mundial del 70 con Uruguay, un Uruguay en el que la figura de Pedro Rocha y se lesionó, dice que se retiró frustrado, cosa que me impresionó muchísimo. Ajá. Porque es una cosa absurda. No sé con quién compararlo, pero es como si el ratón Ayala o más, no te digo Pasarela porque tampoco era tan genial, pero sí, un fenómeno, ¿viste? Dice, me retiré frustrado. Le digo, pero ¿cómo te retiraste frustrado? Claro, porque yo quería ser mejor que Di Stéfano y no lo logré. Mirá vos. Entonces eso me impresionó mucho, porque cuando terminó la carrera, Roberto se convirtió en concertista clásico de guitarra criolla, aprendió alemán y después de tomarse 3 años para eso, casi 4, hizo un máster en programación neurolingüística y hoy es profesor del Instituto Tecnológico de Guadalajara en México. Entonces es una historia que parece claro, joda y es cierta. Sí, sí, tal cual. La segunda, Cavani, porque por lo inesperado, o sea, Cavani es un príncipe en París, es el máximo goleador en la historia del PSG y ganó desde que llegó a París, sin contar el estatus de estrella que adquirió en el Napoli, 17 campeonatos de Francia, sus distintas variantes, ¿no? Sí, sí. Copa de Francia, Serie A, como ellos llaman a Serie A, ¿no? Pero digo, son 4 o 5 copas, ganó 17. Y él, lo que me impresionó mucho es que extraña Salto, que es un departamento de Uruguay al norte, y es donde se crió y donde nació. Y él dice que jugar, lo dice muy bien en una carta a sí mismo que escribió hace poco, y también lo dice muy bien en el libro, quizá con más detalle en el libro, que jugar descalzo en el campo de Salto, aunque tuviera problemas económicos, pero rodeado de tanto amor de su hermano y de sus padres, le dio una felicidad de niño corriendo entre los arroyos, buscando la pelota, acompañando al padre en moto, que hoy, siendo una estrella total en París y siendo millonario, no tiene y que le gustaría recuperar. Y eso me impresionó mucho y me pareció muy dulce y muy sensible de su parte. Y yo creo que lo que contaba esta historia, que bueno, no conocíamos nosotros,
creo que es el reflejo también de por qué el seleccionado uruguayo le va como le va, porque tiene este tipo de referentes, obviamente. Bueno, eso es muy importante. Sin líderes, por más que Tavares sea, sobre todo en su madurez, se haya convertido en un gran técnico, un gran entrenador, sin líderes positivos es imposible. Y con líderes como Cavani, como Forlán antes, que era impresionante. Forlán entrenaba cualquier cantidad de horas extra, no paraba de darle consejos a los jóvenes, siempre una máquina de profesionalismo puesta al servicio de los demás. Cine Lugano, que era un capitán de gran nivel humano, sin Godín ahora, que es quizá el mejor defensor central del mundo, pero también es un gran capitán. Sin esos líderes que cuando llega un chico como Rodrigo Bentancur, de 21 años recién cumplidos, o Lucas Torreira, los tratan como si hubieran estado toda la vida, o Valverde, que debutó a los 19 años en las eliminatorias. Sin ellos, como líderes positivos, sanos, agradables y cercanos con la gente, a la selección no le iría como le va y probablemente le iría mal. Así que tan importante como que los dirigentes sean idóneos y honestos, y que los técnicos, el técnico mejor dicho, sea un buen técnico, un hombre serio, profesional y respetado, es que para mí que una selección tenga líderes positivos, no negativos. Exacto. Que piensen en el grupo, no en su propia satisfacción individual, que piensen en el país, no en sus amigos. Y eso Uruguay lo tiene, y es algo que los uruguayos, y sé que muchos argentinos también, valoramos muchísimo. Sí, vos sabés que me estaba recordando, no hace mucho tiempo, porque vos marcabas el tema de los dirigentes, no hace mucho tiempo, encabezado por Godín, a través del tema de, creo que era los derechos de televisión, una cosa así, se pusieron en pie de guerra, y Godín declaraba en su momento que no era por ellos, sino por los chicos de los juveniles, para que tengan más recursos. Es más, se me viene a la cabeza ahora muy parecido a lo que hizo la generación dorada del básquet acá en Argentina. Bueno, lo hicieron ahí los líderes uruguayos, saliendo a pelear justamente con los dirigentes cuando las cosas no se hacían bien. Sí, yo te diría lo siguiente: en un país normal, nunca un líder negativo, positivo, debería meterse en temas que no tuvieran que ver con el deporte, porque imagínate, si hay idoneidad en la dirigencia, ¿a quién se le ocurre que pase lo que le pasó a la generación dorada argentina en básquetbol, o esto que tú mencionás en el fútbol uruguayo? Yo personalmente creo que fue una exageración de los jugadores y que no era necesaria tanta intervención, pero a pesar de eso, hay jugadores contemporáneos que comparten esa lucha, digamos, como Diego Forlán, y otros que los admiran y no la comparten, como Pablo Montero, pero nadie dice que esos sean líderes negativos. O sea, vos podés estar en contra o a favor, claro, de que Godín se meta en esos temas, pero lo importante es en la suma, porque nadie es perfecto. ¿Es un líder positivo o negativo? Claro. Es un líder positivo. ¿Lo admiramos o no? Por supuesto. ¿Cómo es con los jóvenes? ¿Cómo es con sus compañeros? ¿Cómo representa a Uruguay? ¿Prioriza el país o su propia satisfacción personal? Entonces, cuando la mayoría de esas respuestas son positivas, después generas un respeto que, estando o no, digamos, con razón en temas extradeportivos, hace que te digan: vení, sentate, negociemos, capaz tenés razón, capaz que no, pero sos Godín y te voy a escuchar, y claro, eso es muy importante. Claro, perfecto. Bueno, Pablo, un verdadero placer haber charlado contigo. Por lo que comentabas del libro, o sea, que está bastante agotado, pero yo creo que sería, acá se vendería mucho también para aprender un poco de todo lo que se ha trabajado allí en Uruguay. Y bueno, desearle la mejor de la suerte para mañana, y obviamente desde acá con el mate vamos arriba a la celeste. Bueno, un placer hablar con los dos Gonzalos, un abrazo a toda la audiencia, y un poco fuera de fecha, pero les voy a hacer llegar libros para los Gonzalos, pero también para que la audiencia, nos puedan sortear entre la audiencia
algunos ejemplares, así que un abrazo a todos y ojalá que, como vos decís, a Uruguay le vaya muy bien mañana. Muchas gracias, Pablo, un abrazo muy grande y muy gentil de tu parte todo el testimonio. Un gran abrazo. Era la palabra de Pablo Cohen, espectacular, periodista de la cadena Tenfiel, columnista aquí del diario Perfil. Un verdadero testimonio, un lujo para Zona Mixta, haber podido charlar con Pablo y entender el por qué pasan las cosas. O sea, no son casualidades cuando se dan muchas veces los resultados y hay todo un proceso detrás. Sin duda, realmente enriquecedora la charla con Pablo para aprender y bueno, ¿cuánto tenemos que aprender? Si simplemente desanalizando todas las palabras de Pablo por ahí, todo lo que ha generado Uruguay con el maestro Tabárez, la actitud que tienen los jugadores, estos jugadores que al igual que cualquiera de los jugadores argentinos son millonarios, sí, son exitosos, juegan en los mejores equipos del mundo y sin embargo, a ver, no es caerle tampoco a nuestros jugadores como decía yo hoy, pero es como también decía él, tiene que haber una cabeza. Exacto. O sea, me asombró mucho lo que contó de que cada jugador se tiene que limpiar su botín. O sea, uno lo piensa y lo imagina, sí, a Cavani, a Suárez limpiando sus botines, que vos decís es un hecho menor, pero ahí se va construyendo todo, o sea, el respeto, educación, muchísimas cosas que Argentina lo ha perdido, lamentablemente, hace mucho. Sí. Y lo ha perdido encima en selecciones juveniles. Lo charlamos, eso es lo peor de todo. ¿Te acordás cuando hablamos con Diego Placente? Sí. Y él contaba que estaban volviendo a hacer lo que le hacían hacer Peckerman a ellos, de no dejar las medias tiradas, o sea, pequeñas cositas, pero que van construyendo, ¿no? Muchísimas cosas y más en este tema, en un ambiente como el fútbol, donde de golpe se encuentran con millones, son chicos. Con éxito, con todo totalmente, lo que... Totalmente. Así que bueno, un verdadero lujo haber charlado con Pablo y obviamente ojalá Uruguay mañana le vaya de la mejor manera, porque se lo merece, y para que todas estas cosas, para que se valoren, lamentablemente tienen que estar acompañadas de un resultado, y Uruguay lo ha ido obteniendo y por eso se van multiplicando. Así que bueno, ojalá que vaya de la mejor manera todo para Uruguay mañana. En un partidazo va a ser frente a Francia, así que vamos a estar prendidos a la transmisión. Ya estamos llegando a la recta final de Zona Mixta, ya